Dios le bendiga a mis amados hermanos, que la paz, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, para nosotros es una honra estar con usted en esta hora impartiendo la palabra del Señor. En este día estamos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 32 y enlazamos Deuteronomio capítulo 32, que es el cántico de Moisés, con el libro de Romanos capítulo 12. Estamos hablando hoy acerca de la meditación, la importancia de meditar en la palabra del Señor y la importancia del razonamiento, razonar, ya que en nuestra cultura tan criolla, muchas veces la gente tiene un paradigma tan particular donde señala de que la letra puede llegar a matar al espíritu. Bíblicamente, la letra dirigida por el Espíritu Santo no mata al espíritu, sino que es de una tremenda edificación, de enseñanza y de avance para la vida del creyente. Esto queda reflejado en el cántico de Moisés, cuando Moisés en Deuteronomio capítulo 32 habla de que sus palabras van a destilar y van a caer como lluvia y van a estar como rocío presente, y que este va a ser el razonamiento que va a llegar en la vida del creyente. Qué importante es la Sagrada Escritura, qué importante es poder comprender lo que el Señor nos trata de decir en su palabra. Le estaba comentando, amado hermano, amado oyente, de la importancia que significa y de lo que significa poder vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es algo que se debe aprender, que se debe trabajar y que necesita la guianza del Santo Espíritu de Dios, y tiene que ver, mi hermano, también con esta relación tan profunda que tenemos con nuestro amante Señor Jesucristo. Por eso hay muchas expresiones y muchas confusiones que pueden ocurrir en nuestra vida cristiana, donde pensamos que sí estamos guiados por el Espíritu, pero la verdad no estamos guiados por el Espíritu, sino que estamos guiados por nuestros propios apetitos. Para eso, el libro de Deuteronomio fue, digamos, la última voluntad de Moisés para expresar los mandamientos y la delicadeza en la cual el pueblo de Dios y el hombre de Dios debe guiarse bajo la Torá, bajo la instrucción del Señor. Esta maravillosa instrucción, cuando uno examina cuidadosamente la Escritura, se da cuenta que el Antiguo Testamento no va separado del Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. Es una ampliación a la mirada en un lenguaje quizás más cercano y, digamos, es un reflejo de la enseñanza de la palabra del Señor sobre nuestra vida. El cántico de Moisés es un cántico de esperanza, es un cántico de exaltación a nuestro Señor Jesucristo, pero también es un cántico donde Él muestra y señala en sus primeros párrafos de que Dios es perfecto, pero que el hombre es el imperfecto, que nosotros somos imperfectos y que necesitamos la guianza de nuestro amado Señor para poder vivir una vida espiritual y para poder hacer las cosas para el Señor. La constante rebeldía del pueblo de Israel, la constante dejarse llevar por sus propios pensamientos y por sus propios razonamientos, provocó de que el pueblo de Israel nunca pudiera disfrutar de las bendiciones del Señor. Y el propósito del Señor en nuestra vida es que nosotros podamos disfrutar sus bendiciones. El hecho de ser creyente involucra vivir una vida de disfrute, una vida de avance, una vida de victoria. El creyente, el estado normal del creyente, es un estado de victoria, es un estado de avance, es un estado donde se exalta y glorifica el nombre del Señor, como solamente el Señor merece ser exaltado y merece ser glorificado, porque esta comunión de Dios Padre el Eterno con nosotros, sus hijos, es esta comunión la que Él se goza de que nosotros podamos disfrutar de su grandeza, de su misericordia sobre nuestras vidas. Y la enseñanza bíblica nos muestra que en medio del desierto, que en medio de la dificultad, que en medio de la cárcel, que en medio de la persecución, que en medio de la soledad, que en medio de la adversidad, aún en medio de esa circunstancia, el pueblo del Señor puede gozar de las grandísimas promesas de Dios,
de la grandísima dicha del Señor y la bendición del Señor para la vida de aquel que decide seguir a Cristo. Qué importante es seguir a Cristo, qué importante es seguirle, pero no seguirle en nuestras propias fuerzas. Y de eso se trata la enseñanza paulina y la enseñanza que también está en el libro de Moisés, en los libros que Moisés escribió, y en toda la escritura, por supuesto, ¿no? De hecho, en los profetas la exhortación directa es que nosotros no confiamos en los carros de Faraón, ni confiamos en la estructura ni la arquitectura egipcia, sino que nosotros podamos confiar en nuestro amante Señor. Y el Señor dice en su santa palabra que maldito es el hombre que confía en el hombre. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios siempre tiene una respuesta y una dirección gloriosa para nuestras vidas. Estábamos también conversando y hablando acerca de cómo se construyó la iglesia de Serrano y recordando el esfuerzo que realizaron diferentes hombres que llegaron a esta nación, misioneros enviados a Estados Unidos, que vinieron para acá, amado hermano, con el solo pensamiento de exaltar y glorificar al Señor. Hombres que vinieron, Henry Ball, ¿cierto?, que vino en plena Segunda Guerra Mundial. Carl Davis con su familia se vino a finales de la Guerra Mundial, y pasando en los lugares donde existía el conflicto, pasando en lugares donde existía el dolor. Entonces nos muestra de que el hombre de Dios, cuando va a realizar grandes obras, siempre tiene que enfrentar esa adversidad, ese desierto, esa oposición, pero lo importante es obedecer la Escritura, y lo importante es obedecer lo que la palabra del Señor nos muestra y nos revela hacia nuestra vida. Nosotros, de hecho, Moisés, el gran conflicto que tuvo Moisés para con el pueblo de Dios, es que Moisés era muy llevado a su idea, el pueblo de Dios era muy llevado a su idea, y era un pueblo que le echaba la culpa a Dios y a otras personas, no tenía un estado madurativo, no tenía ni siquiera el razonamiento lógico desarrollado. Por eso el cántico de Moisés, al expresar, y cuando habla de la enseñanza, dice en el capítulo 32, versículo 2-12, goteará como la lluvia mis enseñanzas y destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Lo que quiere decir la palabra del Señor, amado hermano, es que la palabra del Señor está puesta, mi hermano, para dirigir nuestras vidas, y que la palabra de Dios, mi hermano, para ser verdaderamente guiados por el Señor, no se trata de anular el espíritu, ni tampoco, mi hermano, de anular el razonamiento, el pensamiento. Necesitamos razonar, necesitamos pensar, necesitamos discernir, guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, guiados por sobre todas las cosas, con esta brújula que es la palabra del Señor, que es la profeta mayor quien dirige nuestras vidas. ¿Y por qué te estaba hablando de estos hombres? Porque estos hombres se levantaron en medio de la gran necesidad, en medio de una crisis económica, en medio de una situación difícil, y ellos, en medio de todas esas adversidades, siguieron adelante para que la palabra del Señor corriera y para que el diseño de Dios se estableciera en esta nación y sobre América. Por eso nosotros debemos dar gracias por lo que el Señor nos permite vivir, por lo que el Señor nos permite tener, y debemos valorar lo que dice su santa palabra. Como leíamos en el libro de Romanos capítulo 12, cuando hablaba la palabra de Dios diciendo de la siguiente forma: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y perfecta. Lo que la Escritura nos señala, de que el hombre de Dios necesita ser renovado en su intelecto, que el hombre de Dios necesita ser guiado por el Espíritu Santo y recibir esta revelación, esta importante transformación en su mente, en sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué necesita el hombre ser transformado? Porque el hombre, en su naturaleza caída, vive constantemente pegado al pasado o mirando al futuro, y no se concentra al vivir el presente.
El Señor nos exhorta a que nosotros debemos vivir el presente en diferentes pasajes de la Escritura, pero especialmente cuando habla acerca del afán y de la ansiedad. Cuando Él se refiere a la siguiente metáfora: miren, fíjense ustedes a los pajaritos del campo, que no siembran ni ciegan, pero recogen su alimento. Miren las flores, los lirios del campo. Aún, dice Salomón, con toda su gloria, no pudo ser vestido como las flores del campo. O sea, lo que nos quiere decir la palabra del Señor, de que hay cosas, mi hermano, en la vida, muchas cosas dependen de la actitud en la cual nosotros vamos a enfrentar la vida. Y el Señor nos está diciendo que la vida nosotros debemos vivirla de una manera sencilla, de una manera agradable, de una manera concentrada en su palabra, y que no podemos nosotros, mi hermano, dejar que el pasado nos derrumbe, porque muchas veces hay tantos prejuicios, tantas malas construcciones en nuestra vida, en nuestra mente, que en vez de acercarnos al Señor, en vez de acercarnos a su vida cristiana, nos aleja. El pasado, mi hermano, ya fue, es algo que no vamos a volver a experimentar. Lo que sí tenemos para experimentar y para gozar y para disfrutar es nuestro presente y nuestro futuro. Pero para vivir el presente tampoco debemos tener la ansiedad de estar constantemente pensando en el futuro. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren, no se afanen, porque luego dice la Escritura, porque cada día trae su propio afán. En estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos de tanta necesidad, lo que el Señor está diciendo: amada iglesia, debes aprender a depender de mí y no depender del hombre. Y el Señor muchas veces nos pone diferentes desafíos, diferentes situaciones en las cuales nosotros solamente vamos a contar con el concurso del Señor, con el apoyo del Señor. Quisiéramos a lo mejor contar con el apoyo de otros seres humanos, pero el Señor nos enfrenta a diferentes situaciones, a diferentes momentos en nuestra vida de soledad y etapas que debemos pasar solos con Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, en realmente experimentar lo que el Señor quiere decir y traer para nuestras vidas, para que lo que hagamos sea siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mirar el presente. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué el pueblo del Señor estuvo 40 años dando vuelta en círculos en el desierto? Porque ellos no encontraron su realización en el presente. Vivían mirando el pasado y el futuro. No mires el pasado de esta pandemia, cómo teníamos la vida antes. Tampoco, mi hermano, tengas la desesperanza del futuro, porque en Cristo nosotros vamos a encontrar siempre la esperanza, vamos a encontrar la fuerza para vivir y la gracia para ser sostenido en nuestra vida. Sí, es cierto, hay muchas cosas que quisiéramos tener el control, hay muchas cosas en las cuales nosotros quisiéramos, amada iglesia, tener la seguridad. Por ejemplo, una seguridad tan clara, a lo mejor cómo resolver ciertas situaciones. Pero lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, y Dios está poniendo hace mucho tiempo a América Latina y al mundo, no con esa seguridad de lo que ha de venir, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros dependamos de Él, así como los hicieron los antiguos. Yo algunas veces le he contado algunos testimonios de mi propia familia y de cómo nosotros debemos vivir. Es sorprendente, por ejemplo, como muchos hombres de Dios y muchas mujeres del Señor, mi hermano, se esforzaron por servir al Señor. Yo conozco a la pastora Margarita Toro, Fresia Arellano, por ejemplo, y mi tía Magdalena Jaraquemada, todas pastoras, siervas del Señor, que fueron enviadas por el pastor Albizú para predicar la palabra, y salieron al norte de Chile y salieron de pareja y fueron a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ellas no se fueron con absolutamente nada en el bolsillo, cumpliendo lo que estaba en la palabra del Señor. Y yo cuando le preguntaba a estas pastoras, ¿no? Porque no solamente tuve la oportunidad de escuchar a la pastora Magdalena, sino que también tuve la oportunidad hasta el día de hoy de de escuchar a Margarita Toro, que hasta el día de hoy está viva. Cómo esta mujer, mi hermano, en el tiempo que tuve para compartir con ella,
se gozaba en el Señor a pesar de la soledad. Una mujer que hasta el día de hoy vive sola, pero ella amante del Señor, de la palabra, de la presencia del Señor, de la intimidad, y cómo aprovechaba su tiempo tejiendo paños a crochet y orando, intercediendo. Y creo que hasta el día de hoy está trabajando en una nueva obra a sus 80 y tantos años, si es que no más, en el norte de Chile. Ya las demás pastoras Fresia, Arellano y Magdalena Jaraquemada están en la presencia del Señor, después de haber cumplido una larga tarea, un arduo trabajo en este mundo. Mujeres que no tenían miedo, mi hermano, a caminar kilómetros sin un peso en el bolsillo, simplemente por predicar la palabra, sin saber si en la otra ciudad los hermanos iban a tener un lugar para recibirles en su hogar o si les iban a dar alimento. Y así he conocido muchos casos de misioneros donde han tenido mi hermano que pasar diferentes situaciones, donde iban a predicar. Algunas misioneras que yo conozco que predicaban la palabra y solamente comían el día lo que le ofrecían en la casa, el kuchen que les ofrecían en la casa para predicar la palabra del Señor. Pero eso no fue obstáculo para que ellos siguieran lo que el Señor le había puesto en su camino. Por eso dice la palabra: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y una vez más el Señor siempre nos dice a nosotros: no te detengas, sigue avanzando, sigue confiando. A veces quisiéramos tener mucha seguridad y certeza de muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que nuestra certeza y nuestra seguridad está en confiar. Nuestra certeza y nuestra seguridad está en tener la fe en la palabra que Dios nos ha dado. Y es eso al hombre contemporáneo lo que no le gusta hacer. No le gusta tener confianza en la palabra, porque el hombre en sí ha destruido el poder de la palabra. Ya no confía en la palabra. Cuando los padres no demuestran, no refuerzan la palabra en el hogar y no le cumplen a sus hijos lo que les dicen, lo que les prometen, quiebran el poder de la palabra. Cuando alguien dice: no, si nos vemos mañana, y no cumplen, quiebran el poder de la palabra. Dios nos invita, por eso la palabra del Señor dice: que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos y para que otros puedan tener seguridad de lo que va a ser nuestro comportamiento y seamos completamente guiados por el Señor para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. En fin, es completamente necesario, mi hermano, considerar y no dejarnos guiar, mi hermano, por las experiencias del pasado, por negativas que hayan sido. Hay experiencias del pasado muy negativas que pueden llegar a provocar traumas, a provocar desesperación y a provocar angustia. Muchas personas quisieran retroceder, ir a otro lugar, estar en otro lugar, pero el Señor dice: llega un momento, dice en el libro de Mateo, capítulo 25, 26, si no me equivoco, donde el hombre ya no tiene que retroceder. Si está en la azotea, no retroceda. Si está en la ciudad, no retroceda. El tiempo espiritual en los cuales nos encontramos viviendo no son tiempos para retroceder, son tiempos para avanzar, son tiempos de avanzada y de crecimiento. Tú tienes que avanzar en lo que el Señor te da hoy, porque ya tenemos lo que necesitamos. Muchos misioneros, muchas personas hoy en día, pastores, etcétera, siempre esperan tener todo para avanzar. Fíjese, el puro hecho de estas transmisiones. Si nosotros esperáramos tener todo para avanzar, no haríamos absolutamente nada. El Señor no nos pide que tengamos todo. Va a llegar un momento que Él nos va a dar todo. Pero lo que hoy debemos hacer es cumplir con lo que el Señor nos permite tener para glorificar y exaltar su nombre. Tienes que dar pasos de fe. Observa tu presente, no te angusties por tu futuro, entrega tu pasado en las manos del Señor. No solamente tu pasado, tu presente y tu futuro, y sigue confiando en el Señor. Porque recuerda, quien crea los problemas en nuestra propia mente. Y ahí es donde Satanás trabaja, creando los problemas en nuestra mente. ¿Cómo los crea? Por las antiguas experiencias que hemos tenido. Si nuestras experiencias antiguas fueran negativas, fueron opresoras, fueron destructivas, fueron traumáticas, esas experiencias van a resonar nuevamente en tu mente, interpretando el presente con la experiencia del pasado. Por eso dice la palabra del Señor: dejemos el peso del alma. Dejemos el peso del alma. Deja el peso del alma. Eso quiere decir,
Deja los prejuicios, deja las percepciones, deja la construcción que estuvo en tu mente para que tú realmente puedas experimentar lo que el Señor quiere darte en este tiempo para tu vida. Por eso, para avanzar en el mundo espiritual y para poder vivir en el Espíritu, nosotros debemos aprender a volar con lo que hoy el Señor nos permite tener. ¿Qué es lo que el Señor hoy te permite tener? Cuando tú ves un águila volar, según esta metáfora que se encuentra en la Escritura, en Isaías dice, los que esperan en el Señor, dice, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y luego dice que nosotros seremos como las águilas. Las águilas vuelan en vientos contrarios. Lo que ocurre hoy en el mundo es un viento contrario y es la oportunidad de la iglesia manifestar su carácter, su naturaleza. No esperemos que esto, mi hermano, empiece a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que tener y tomar la decisión de seguir sirviendo al Señor con la sabiduría, con la prudencia que el Señor nos manda, a interceder, a derribar toda obra maligna en la oración, en el Espíritu, a través del ayuno, a través del clamor, a través de la intercesión y avanzar en lo que el Señor nos da. Iglesia, amada iglesia, tú amado hermano, que te vas a tomar el tiempo de escuchar esta palabra. Medita en la Escritura, medita lo que el Señor te manda y no esperes tenerlo todo, porque lo que hoy tenemos como legado de iglesia, los grandes hombres, los pioneros, no tenían nada, solo tuvieron, mi hermano amado, el llamado, la llenura del Espíritu y el deseo de servir al Señor. Si tú tienes el llamado y buscas la llenura del Espíritu Santo y tienes el gran deseo de servir al Señor, no va a haber nada ni nadie que limite lo hermoso que Dios tiene para tu vida. Que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia. No te olvides que nosotros te amamos, te bendecimos y deseamos que sigas creciendo en la gracia, en la misericordia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo siempre le digo a la iglesia, vamos por más, no te detengas. Moisés no se detuvo ante un pueblo rebelde, ni una cárcel, ni un barco que estuvo naufragando detuvo a Pablo. Que ni una pandemia te detenga en crecer y en volar y en disfrutar la vida cristiana. Sé grandemente bendecido y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. La paz de Dios sobre tu casa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.